Amado Padre, una vez más, tú eres nuestro Dios que nos regala sabiduría, fuerza y todas las cosas. Quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién alertará al mundo? Los adventistas. Hasta luego. Sí, esto ya lo sabemos desde hace rato. Quiero solamente hablar un poco acerca de cómo esta iglesia realmente funciona. Pues uno se puede desmotivar fácilmente. Y por eso Dios nos ha regalado ejemplos muy bonitos y bueno, otros no tan bonitos. Los ha registrado en la Biblia para que nosotros no perdamos ese primer amor. ¿Cuántos siglos ha durado este conflicto? Cerca de 6.000 años. Cada generación tuvo este conflicto. Cada generación tuvo una verdad presente. Cada generación. Enoc tuvo ese problema. Los profetas tuvieron ese problema. Cada generación tuvo este problema. Y nosotros pensamos muchas veces, no, esto no será igual para nosotros. Nosotros seremos finalmente otros. Nosotros no somos diferentes. Tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades que todos los anteriores. Pero Dios nunca se quedó sin voz, sin voceros. Dios siempre tuvo una voz, aun cuando solo uno quedaba. Entonces Dios tomó esa voz y edificó su iglesia hasta llegar a cientos, miles. Y así lo hizo con Abraham. Y hoy esas voces de Dios creen que será todo mucho mejor, pero no será mejor. Siempre habrá conflicto, siempre habrá guerra, pues hay un enemigo y ese enemigo quiere atraparnos. Proverbios 24, verso 11, dice: si dejares de librar a los que son llevados a la muerte y a los que son llevados al matadero. Si dejares de librar a los que son llevados a la muerte y a los que son llevados al matadero. Si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? ¿No dará él a cada hombre según sus obras? Bueno, la versión en inglés dice parecido, como dice en español, pero quizá un poco más claro. Si no te esfuerzas, dice la versión en inglés, si tú no te esfuerzas, si tú no te esfuerzas para librar a los que son llevados a la muerte y a los que son llevados al matadero, para retenerlos de esta muerte, y luego dices, bueno, no lo sabía. En otra palabra, nosotros no teníamos esa tarea. Y Dios nos ha dado una tarea, el alertar al mundo. Y Dios nos tiene por responsables. Cuando tú no lo haces, entonces te preguntaré por ello. ¿Por qué no lo hiciste? No te recompensará de acuerdo a lo que tú hiciste o a lo que dejaste de hacer. Y luego podemos leer en el espíritu de profecía que se trata de una iglesia caída, bueno, no caída, pero reincidente, si lo traducimos así del inglés, que cierra los ojos a las señales del tiempo. Nosotros debemos saber lo que pasa en el mundo, dónde pasa qué cosa,
Nosotros debemos mantener los ojos abiertos, pues aquellos que esperan a Cristo Jesús, para aquellos que esta revelación será hecha, Hebreos 9:28, aquellos que esperan a Cristo Jesús deben estar informados, deben conocer las señales del tiempo y deben ser aquellos hombres que alertan desde el muro de Sión. Continuamente allí, ¿a dónde deben mirar ellos? ¿Quiénes están allí en el muro? ¿Y cómo están ellos? ¿Con la espalda hacia el mundo y mirando la iglesia? ¿O estudian ellos lo que realmente está pasando en el mundo para alertarlo? ¿Quiénes alertan al mundo? ¿Los que están de espaldas al mundo y señalan a la iglesia? ¿O los que están de espaldas a la iglesia y miran lo que está pasando en el mundo? Esto es una imagen que nos debemos hacer en la mente. Bueno, ¿y qué pasa entonces con la iglesia? Bueno, pues como en la antigüedad fue, tenemos muchos ejemplos en la Biblia que claramente dicen que lo que pasó en el Israel antiguo se repetirá. Pero nosotros muchas veces utilizamos una oración, una frase muy triste y pensamos que somos mejores, pero es preocupante. Pero Dios tiene una iglesia y Dios alerta al mundo a través de esta iglesia. Y aunque muchos la rechazan, como en los tiempos de Cristo Jesús, Él lo dijo, 3 años y medio voy a las ovejas perdidas de Israel. Y Él fue solamente a las ovejas perdidas de Israel. Pero después un día, 3.000 se bautizaron. Y la Biblia nos dice qué pasó los otros días. Quizá pasó lo mismo, quizá no. Pero me puedo imaginar que la iglesia creció masivamente cuando sucedió la lluvia temprana. Solo un día. Y esto no quiere decir que en el siguiente día quizá pasó lo mismo o quizá no. Los hombres venían porque había un testimonio. Y nosotros sabemos que tenemos que ser ese testimonio para el mundo entero, para que el mundo crea y para que los podamos alertar. ¿Hace cuánto refunfuñamos o nos quejamos de la iglesia? Desde que la iglesia existe. Pero es esta la iglesia y Dios la ha utilizado y esta iglesia está en el mundo entero y el mundo entero va a escuchar este mensaje. Sin importar si la iglesia es impecable o no, el mundo va a escuchar este mensaje. Así que los binoculares los debemos colocar hacia afuera, hacia el mundo, para que podamos alertar a este mismo. Muchos que a través de esta luz se despiertan son testigos de la verdad. Y quedo asombrado de cuántas páginas web hay allí afuera que comparten el mensaje de los adventistas en sus páginas sin que ellos lo sepan. Es increíble. Y yo intercambio cartas, emails con personas que no conocen los adventistas, no los quieren algunos, y estamos allí en conversación y les respondo y ellos me dicen y murmuran de los adventistas y dicen cosas, pero aún sin saberlo, ellos han tomado las enseñanzas y me las envían. Y me envían lo que pasa allá en el mundo. ¿Has mirado todo lo que ha pasado? Mira, ley dominical, mira lo que hizo este. Pero odian los adventistas. ¿No es interesante? Y Dios actúa. Y Dios tiene sus trabajadores en el mundo entero, los cuales alertan al mundo. Y pienso que en las escenas finales del mundo, estas personas se colocarán debajo
se colocarán debajo de la bandera ensangrentada de Cristo Jesús y serán unos con nosotros. Y ya lo hemos escuchado, miles vendrán en el futuro. Y aunque aún no estén aquí, bueno, los adventistas verdaderos no los veo, déjalos, deja que las personas tomen la verdad y no están ellos en el mundo, no están allí en el mundo. Y cuando empiezan ellos a mirar todas estas páginas web, quedo yo maravillado, fascinado. Muchas veces reconozco muchos de mis diapositivas en sus páginas web. Y bueno, yo les permito que las roben, no pasa nada, porque realmente eso es lo que queremos, compartir el Evangelio. Y aunque ellos no lo sepan, aunque ellos quizá no gusten de los adventistas, y aún sin saberlo, ellos están compartiendo el mensaje de los adventistas. Y les puedo decir que hay páginas web de no adventistas que hablan acerca del catolicismo sin pelos en la lengua, como ningún otro lo hace. Ellos van a cada punto cuidadosamente, cada cosa, quién es quién se sienta en qué lado, quién tiene tal poder, quién fue jesuita, listas, señales, pero murmuran de la iglesia. Y bueno, está bien. ¿Qué lección podemos aprender del pasado de Israel? Para que nosotros no nos desilusionemos en nuestra iglesia. Y la iglesia aún continúa. Si todos fueran así tan malos como pensamos, entonces quizá ya no existiríamos. Ya nos habríamos ido, hubiésemos desaparecido. Pero ¿qué podemos aprender de Israel y de los reyes de Israel? Dios siempre ha enviado profetas, siempre los envió. Y sabemos que estuvieron separados los dos reinos, reino de Israel, reino de Judá. Y Judá tuvo la verdad, tuvo el templo, tuvo el servicio en el templo, y la verdad, lo dijo Jesús, que venía de los judíos. Entonces aquí estaba el servicio en el templo, y sabemos que todos los reyes de Israel fueron desde principio hasta fin malos, todos malos. No se puede leer ni siquiera de uno solito que estuviera convertido. Léanlo. Bueno, estoy hablando de los reyes de Israel, del reino del norte. Bueno, ¿qué enseñanza podemos aprender de ellos? Nosotros no debemos andar en sus mismos caminos, no debemos ser como Jeroboam, no debemos ser como Acab, no debemos casarnos con Jezabel y bueno, otras cosas. Pero ¿qué enseñanza podemos aprender ahora de los reyes de Judá, del pueblo de Dios? Empecemos con Salomón. Salomón fue ese rey que le pidió a Dios sabiduría. Y Dios le regaló sabiduría sobre toda persona que alguna vez haya vivido. Fue una persona supremamente inteligente y tenía una sabiduría sin comparación. Los pueblos venían a él, los reyes venían a él y se convertían. Él estaba convertido. Y él se comportaba diferente que los otros reyes. La reina de Saba, que vino a él, ella lo observaba. Le preguntó muchas cosas y no hubo ninguna de estas preguntas que Salomón no hubiese respondido. Y se dio cuenta que los trabajadores del rey se vestían diferente, se sentaban diferente en los otros reinos. Este era el principal, este era el secundario, esto. Pero aquí, en este reino, aún los sirvientes se podían sentar junto al rey y hablar con él. Por eso se preguntaba, ¿qué es lo que pasa acá? Ella observó todo. Y cuando vio cómo era realizado el servicio en el templo, todo lo que allí pasaba,
Dice la palabra de Dios que ella en su corazón no pudo resistirse más y aceptó la fe. Así debe ser el pueblo de Dios. Y Salomón permanece siempre como un ejemplo muy bueno. Pero 1000 esposas, si con una es todo tan complejo, imagínense. Y esto no era bueno. Y si pasamos a Roboam, su hijo, ¿qué hizo? ¿Cuántas esposas tenía este? Pero la promesa en Génesis 49, 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y así ocurrió. Judá reinó, tenía su rey. En ese momento se llamaba Herodes y quizá no era el mejor rey que alguna vez haya existido, pero había una nación hasta ese momento. Existía esta nación, y la nación espiritual, el Israel espiritual, siempre existió. Y por eso no debemos olvidar esta promesa. Y así como Salomón, también Roboam tenía muchas mujeres. Pero Roboam tomó a Maca, hija de Absalón, y la amó más que todas sus esposas. ¿Quién era Absalón? Un símbolo de Satanás. Un símbolo, un tipo de Satanás en sus errores. Cuando él murió, David lloró amargamente, pero Joab dijo dentro de sí: no, yo ya no lo soporto más, ya no podía más. Y esta señora Maca fue su esposa favorita. Y tenemos aquí quizá una ideología con la que él se casó. Dice la palabra de Dios que tuvo 18 esposas y 60 concubinas, y 28 hijos y 60 hijas. En inglés diríamos good luck to him, buena suerte para él. Y las ideologías que ellas introdujeron eran las mismas ideologías que el templo adoptaba. Y los dioses eran introducidos a la iglesia, y estas mujeres trajeron errores, enseñanzas falsas, y las mujeres, lo dice la palabra de Dios, pervirtieron a Salomón. Sin mi esposa no sabría qué hacer, porque una mujer de Dios es un milagro de Dios, pero estas mujeres eran la perdición para él. Y nosotros debemos también en estos tiempos tener cuidado, que nosotros con mujeres, con iglesias, nos mezclemos. Cristo tiene una novia y debemos ser cuidadosos con esas otras mujeres, con sus hijos, con sus hijas, cuando nosotros compartimos. Segunda de Crónicas 11:13 dice que Roboam se fortaleció en Jerusalén y reinó, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Nama, amonita. Y de nuevo, no era el pensamiento de Israel. Él estaba casado con una luterana, creo, una iglesia hermana. Una ideología pura de Israel. Sí, esto siempre fue problema. ¿Y saben qué es lo interesante? Ninguno de estos reyes envejeció. Ninguno. Todos murieron jóvenes. La mayoría tenían 40, y muchos de ellos fueron muertos porque murieron en batalla. Pero la mayoría murieron de muerte natural, y ellos tenían tan solo 40 o máximo 50 años. Y la Biblia lo dice muy claro: tenga mucho cuidado cuando se sienta en la mesa de un rey.
que no comas todas esas cosas deliciosas y dulces. Y casi todos estaban enfermos porque no habían obedecido, no habían obedecido los estatutos de Dios. Y Roboam obviamente también tuvo otro problema, y era que él se fijó en lo que decían los jóvenes y despreció el consejo de los ancianos. Y no se trata que nosotros no tengamos en cuenta a los jóvenes, porque los jóvenes son el fuego, pero los ancianos, las personas de experiencia, son los frenos. Y en la iglesia necesitamos a los jóvenes, necesitamos ese fuego. Los ancianos quizá no puedan manejar tan bien, quizá no tengan la resistencia, pero los frenos se necesitan y Dios los utiliza juntos y quiere que los ancianos y los jóvenes trabajen en equipo. Y este es un buen ejemplo que encontramos en la Biblia de cómo debemos alertar al mundo. Yo creo que la juventud completará el trabajo. Ellos tienen el fuego, pero la sabiduría de los años y los frenos, si se dejan por fuera, puede ser problemático. El siguiente rey era Abías y no fue mejor que su padre. Tuvo 14 esposas y solo reinó 3 años y murió. Y no sabemos lo que hizo mal, la Biblia no lo dice, pero según Josefo, el historiador judío, nos dice que, por ejemplo, fue bastante despiadado, presionó a su propio pueblo. Y cuando conducía las guerras contra Israel, era un hombre brutal, según Josefo. Él masacró a los soldados de Israel, del reino del norte. Los masacró y les dijo a sus soldados, no deben ser enterrados, deben podrirse en el campo de batalla. No tuvo ningún tipo de respeto, ningún tipo de consideración hacia nadie. Y aún los terneros de oro, aunque los quitó, no los destruyó, sino antes los adoró. Solo 3 años. Pero porque el rey era malo no quiere decir que toda la iglesia entonces era mala. Pero él era el ejemplo, y el ejemplo malo que quizás seguían. Y Dios siempre los volvía al camino, porque estaban aquellos que permanecían fieles. Bueno, y de vez en cuando viene un rey bueno, y uno pensaría, bueno, viene un rey como el rey Asa. Ahora sí vienen los buenos tiempos. Segunda de Crónicas 14:2 dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿No es bonito? ¿No suena bien? Colocó la casa de nuevo en orden y le dijo a Judá que ellos debían buscar el rey de sus padres y guardar la ley. Impresionante. Vino el ejército de Etiopía con 1 millón de soldados y Asa perdió el coraje, se desmotivó, pero oró. Y dice segunda de Crónicas 15:2 que salió al encuentro a Asa y le dijo, oídme, Asa, todo Judá y Benjamín. El profeta Azarías vino, dijo, Jehová está con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Asa hizo tantas cosas buenas. Él limpió el templo, colocó otra vez las doctrinas en orden y aún también destronó a su madre Maca de ser la reina. Y todos los dioses, las imágenes, las quitó, las molió y las tiró todo esto al río de Cedrón.
hizo todas estas cosas y aún ese ejército tan grande con un ejército tan pequeño lo destruyó. Y luego viene el reino del norte, Israel, y le dice, bueno, te tengo. ¿Y qué hizo? Entonces él envió mensajeros al rey Benadab de Siria y le dijo, hagamos un pacto entre tú y yo, pues tengo un problema con mi hermano del norte. ¿Sí? Vamos a hacer un pacto entre tú y yo. ¿Sí? Esto hizo el buen rey. Y el profeta, Ananías, fue a donde él y le dijo, porque tú te has apoyado en el rey de Siria y no en Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Por esto tendrás a partir de ahora siempre guerra. Esto fue lo que hizo el buen rey Asa. Y Asa le dijo, gracias por su alerta. Sí, me voy a arrepentir. No, no lo hizo. Se puso furioso por este mensaje y lo mandó a prisión. Estaba encolerizado y por esto oprimió aún al pueblo. Entonces podemos nosotros confiarnos en los humanos, aun cuando parecen que sirven a Dios, parecen que le dan aliento al pueblo. Nosotros no podemos fijarnos en los humanos. Por esa razón muchas veces la iglesia desaparece y realmente en ese momento sufrió por esto. Pero este rey no aprendió y cayó enfermo y tenía una enfermedad allí en los pies. Y la Biblia dice que él no buscó a Dios, sino se fue para donde los médicos. ¿Y está mal ir al médico cuando se está enfermo? No. El espíritu de profecía nos dice que un buen médico cristiano junto con Dios puede surtir efecto, pero que en nuestras escuelas de medicina se le dé un lugar más elevado a los pensamientos, lineamientos del mundo, que a los principios de Dios, no debería ser así. Nosotros debemos hacer lo contrario. Nosotros debemos pensar de otra forma. Nosotros no podemos seguir pensando como el mundo. Y los medicamentos que son prescritos pueden quizá aliviar nuestra situación, pero no pueden sanar. Los métodos sencillos que Dios nos ha dado son los que nos van a traer sanidad. Y por eso aquí este rey rechazó totalmente el consejo de Dios. Y asimismo envió al profeta a prisión, presionó al pueblo y nunca más escuchó la verdad de Dios. Pero esto no quiere decir que la iglesia no haya continuado. Después de él vino otro rey, Josafat. Y leemos en 2 de Crónicas 17, es el verso 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Y leemos que Dios le dio a él riqueza y lo volvió famoso. Y los amonitas y los moabitas venían en ese tiempo con un ejército muy grande. Y sin embargo, Josafat ganó. Y es un ejemplo para nosotros en este tiempo. Y dijo estas siguientes palabras fascinantes. Segunda de Crónicas 20, 15. Y dijo, oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, Josafat, Jehová dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Y esto es algo que no debemos olvidar. Nosotros siempre miramos la iglesia y miramos los errores, siempre los errores. Y luego nos desanimamos. Pero
Esto, la batalla es de Dios. No se desanimen porque la batalla es de Dios. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó en rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Qué bueno por fin ver un ejemplo así. Y luego ese discurso que aún es actual para nuestro tiempo. No teman de esta gran multitud. Y créanle a los profetas, y así serán ustedes afirmados. Esto vino de su propia boca. Crean en Dios, y así ustedes serán consolados. Y crean en los profetas, y tendrán felicidad. Muy bueno cuando se tiene un rey así, ¿no lo es? Pero aprendieron la lección. ¿Aprendió él la lección? No, no la aprendió. Segunda de Crónicas 20:35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual fue dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir navíos que fuesen a Tarsis. Sí, vamos a trabajar juntos. Sí, somos iglesias hermanas. Vamos a hacer negocio juntos. Vamos a compartir nuestros hospitales. Sí, venga. Compartamos nuestros hospitales. Saquemos todos los medios naturales. Traigamos medicamentos y hagamos plata. Podemos hacerlo. Dice verso 37, y los navíos se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. No podemos hacer una alianza con el mundo. ¿Y luego qué más hizo? Luego vamos a Joram. Tomó la hija de Acab por esposa, porque quería fortalecer esa relación con el rey del norte. Podemos ver que esta relación solamente condujo a la catástrofe. Lo siguiente que pasó fue que él edificó lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Judá se tornasen a la idolatría. Y esto no lo podemos permitir. Y la Biblia dice que él siguió el camino de los reyes de Israel y condujo a los moradores de Jerusalén y de Judá a la idolatría. Y nosotros hacemos lo mismo. El siguiente rey es Ocosías. Tenía 22 años cuando empezó a reinar, y su madre fue Atalía, la hermana de Omri. Más terrible no se puede. Esta alianza trajo una caída, una oscuridad a la iglesia que casi no podía ni sobrevivir la iglesia en ese momento. Y cuando él murió, cuando tenía 43 años, en una guerra con el rey de Siria, entonces tomó Atalía el reino y trajo la idolatría y casi mata toda la línea real que antecedía a Jesús. Solamente uno se salvó, que fue escondido. Y luego aparece un sacerdote. Este sacerdote se decidió por salvaguardar a este último, a este remanente, a este que quedaba de esta línea, el rey Joás, salvaguardarlo. Y el sacerdote
en un sábado. Es interesante. Esta confrontación, esta confrontación tuvo lugar un sábado. Se reunió con sus hombres de confianza y se decidieron que esta mujer no debía ser reina más y que no debía entrar más en la casa de Dios. Segunda de Crónicas 25:8. Los levitas y todo Judá hicieron todo como había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada uno a los suyos, los que entraban el sábado y los que salían el sábado, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. O sea, todos los sacerdotes, todos los que servían el sábado, los llamó y les dio lanzas, escudos, todo lo que había sido del rey David. Así que nosotros debemos siempre estar de parte de la verdad. Y es interesante que esto pasó un sábado. Verso 11. Entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le dieron el testimonio y le proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos le ungieron, y diciendo luego, viva el rey. Y Atalía fue muerta. Ella vino al pueblo, a la casa de Dios, y dijo, traición, traición. Verso 14. Entonces el sacerdote Joiada sacó a los centuriones que estaban al mando del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto, y el que la siguiere muera a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Y aquí tenemos una tipología muy profunda. Siempre tenemos este conflicto en la iglesia. Viene una y otra vez, pero permanece siempre como la iglesia de Dios, la que alerta al mundo. Los adventistas, ¿quién más alerta al mundo? ¿Son perfectos los adventistas? ¿Es perfecta la iglesia? No. Pero cuando la iglesia es limpiada, cuando estas ideologías desaparecen y cada uno de los que la siguen son retirados, entonces vuelve otra vez todo a la normalidad. Vuelve todo a ser bueno. Así que Joás, ese jovencito, ese rey muy joven que fue criado por el sacerdote, este sacerdote que tenía tanta pasión por la palabra de Dios, este rey tenía tan solo 7 años cuando empezó a reinar. Y dice la Biblia que el rey y Joiada colocó a personas para que participaran, para que reanudaran el servicio en el templo de Dios. Así que el trabajo fue repartido entre aquellos que realmente lo hacían, no solamente la gente que iba a calentar las sillas. Y los artesanos trabajaban y las ofrendas vinieron. En esta atmósfera, o sea, decían, bueno, ya es suficiente, ya tenemos suficiente dinero. Y este sacerdote vivió 130 años. 130 años. Increíble. ¿Y qué pasó con este rey joven? Tan pronto como este sumo sacerdote murió, no estaba aún ni siquiera frío. Verso 17. Vinieron los príncipes de Judá, se postraron ante el rey y el rey los oyó. Verso 18. Y abandonaron la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a las imágenes de acera. ¿No les parece interesante que apenas uno que es ejemplo desaparece, regresa al caos? Ellen White escribe que la iglesia raramente se interesa por las normas de un predicador. Pero cuando viene un predicador liberal, no pasa mucho tiempo hasta que toda la iglesia se vuelve a liberal. Y vuelve otro, viene uno que es consecuente
y bueno, otra vez todo se vuelve consecuente, pero apenas se va 10 minutos después, vuelve el caos. Yo mismo he trabajado en muchas iglesias como evangelista y las he acompañado. Todo era vegano en el Padlab. Pero no pasan 2 meses cuando uno se va, y ha pasado también con otros predicadores, cuando otra vez todo vuelve al caos. Y aquí vemos el mismo ejemplo. Dios abandonó la iglesia porque todo esto pasó. No, esto es lo que realmente quiero aclararles. Así que nosotros tenemos profetas y los vamos a escuchar. El mismo Jesús dijo, Él envió los profetas, pero no los escucharon, y siempre ha sido así. Y luego Joás, este joven rey, que todo también lo había hecho. Dice el verso 20, y el Espíritu de Dios envistió a Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote, este sacerdote que era tan fiel, el que vivió 130 años. Cuando él vio lo que estaba pasando en Judá, se horrorizó. Este era el hijo del sacerdote. Verso 20. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote, y puesto en pie, dijo así: Así dice Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Por haber abandonado a Jehová, Él también os abandonará. Mas ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Jehová. Imagínense, el rey dio la orden para que lo mataran. Verso 22. Y así el rey Joás no se acordó de la misericordia que su padre Joiada había hecho con él. Antes mató su hijo, el cual dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Se lo merecía. Y ese espíritu estuvo en la iglesia de aquel tiempo. Sin embargo, era la iglesia de Dios. Sí, era la iglesia de Dios. Había gente buena. ¿Ustedes creen que era solamente Zacarías el que quedaba? No, obviamente habían más, pero muchas veces se quedaron callados. Mateo 23, 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios, escribas. De ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a algunos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Bueno, entonces después de esto, Dios permitió que un ejército pequeño, un ejército sirio, viniera y dominara. Lo interesante aquí es que cuando estudiamos es que una amonita y un moabita fueron los que mataron a Joás cuando él tenía tan solo 47 años. El siguiente rey fue Amasías, segunda de Crónicas 25:2, e hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no fue perfecto de corazón. Aus seiner Geschichte, woraus wir etwas lernen können. Wollte sein Heer verstärken. Pero algo acá es interesante de su historia, y él quería fortalecer su reino, por eso alquiló 100.000 soldados del reino de Israel por 100 talentos de plata. 100.000 soldados, y pagó con 100 talentos de plata. Luego vino el profeta a él y le dijo: ¿por qué lo haces? ¿Para qué alquilas soldados del norte de Israel? ¿No hay un Dios en Israel? ¿No hay un Dios acá en Judá? ¿Qué es lo que te pasa? Y este rey dijo algo interesante. Verso 9. ¿Qué pues se hará con los 100 talentos que le he dado al rey de Israel? Ya lo pagué.
Y me gusta la respuesta. Ya se los di a las tropas de Israel. Y le dijo el varón de Dios, Jehová tiene mucho más que darte que esto. En inglés podríamos decir, relájese. Muchas veces debemos pagar por nuestros errores. Muchas veces hemos empezado cosas bobas, hemos quizá perdido dinero en la iglesia adventista. Y muchos se gustan y dicen, no, yo no volveré a dar mis diezmos allí, ni mis ofrendas. ¿Lo han escuchado? Sí, sí, lo hemos escuchado. ¿Permitió el Señor que este rey botara 100 talentos de plata? ¿Y qué dijo el profeta? No se preocupe, olvídalo. Ahora aprende. Y algunos dirían, bueno, esto es una pérdida de dinero. Y bueno, sí, lo fue. Pero lo importante era que aprendiera, que el rey aprendiera esta lección y la guardara en su corazón. Más adelante se comportó como debería, pero, verso 14, regresando luego a Masías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso para sí por dioses, y se inclinó ante ellos y les quemó incienso. No nos podemos fijar en los hombres. No podemos. Todos estos ejemplos son muy claros y están escritos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para nosotros. Nosotros nos disgustamos muchas veces y pensamos, esta iglesia, mire lo que hacen. Botan dinero, introducen ideologías del mundo y lo uno y lo otro, pero la iglesia permanece. ¿Quién salvaguardó a la iglesia a pesar de todas estas circunstancias? ¿Dios? Y ahora viene algo más interesante. Y luego Dios envió a él un profeta y le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de la gente que no libraron a su pueblo de tus manos? ¿Por qué los buscas? ¿Qué haces con ellos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto, y no obedeciste a mi consejo. Tenemos el mismo problema que antes. Después de esto vino el rey Usías e hizo lo que era bueno. Y Dios lo fortaleció. Y en segunda de Crónicas 26:16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Porque siempre hay un pero. Siempre, siempre hay un pero. ¿No se molestan ustedes cuando siempre en nuestra iglesia hay un pero? Sí, claro. Él murió cuando tenía 41 años. Interesante, todos mueren jóvenes, comen lo que quieren, beben lo que quieren, tienen tantas mujeres como quieren y bueno, mueren a los 41 años. Y luego viene el rey Acaz, que estaba casado con Abilla, y una historia muy interesante. Según segunda de Crónicas 28, vivió solamente 36 años. 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había desnudado a Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Y la traducción en inglés dice que él desnudó a Judá. ¿Y dónde más? ¿Dónde más leemos acerca de una iglesia que está desnuda?
Sí, en el libro de Apocalipsis. Esto no es nada nuevo. La iglesia está desnuda porque no quiere vestirse con las vestiduras de justicia de Cristo Jesús. Es interesante que este rey estaba casado con Abija. Bueno, y seguimos leyendo. Dice que él adoró a los dioses de Damasco y quizá también comió muchos manjares, y Proverbios nos advierte de los manjares de los reyes y de el vino. El siguiente rey de esta casa tan terrible fue Ezequías. ¿Y cómo es posible que en este lugar donde había una influencia tan negativa saliera algo bueno? Hubiera un rey bueno. Bueno, porque hubo una buena madre. Segunda de Crónicas 29:1, y Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías. Este hombre que fue muerto, esa hija tomó a este niño, lo crió. La importancia de una madre, dice Elena de White, que un día valoraremos realmente la importancia de una madre. Y este buen rey, ¿qué hizo? Bueno, vamos a hablar un poco de Acaz. Después que él hizo todas estas cosas, cuando este niño creció, dice la palabra, que Acaz había servido a los dioses, que había ofrecido a sus propios hijos. Él había parado la adoración del templo. Aún los mismos vasos sagrados del templo los había roto. Y este hombre murió sin ninguna clase de respeto. Luego viene este Ezequías y, según el verso 3, en el primer año de su reinado, en el primer mes, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y lo juntó en la plaza oriental y les dijo: Oídme, levitas, y santificaos ahora, y santificaréis la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia. Verso 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que se aparte de nosotros la ira de su furor. Bueno, yo espero que hayan muchos Ezequías en nuestra iglesia. No sé quién sea la madre de estos jóvenes, pero ya lo veremos. Verso 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, la cual tomaron los levitas para sacarla fuera al torrente de Cedrón. Y luego hizo algo muy interesante. Él envió mensajeros al reino del norte, a Israel. Y dice Segunda de Crónicas 30:1. Envió también Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová. ¿De quién es la tarea ahora? Nosotros. La hermandad entre iglesias. Nosotros debemos enviar cartas, repartir DVDs. Estos son cartas. ¿Lo sabían? A los luteranos, a los bautistas, a los metodistas, a los menonitas, como quiera que se llamen, debemos escribirles cartas. ¿Y qué más hicieron? Sacaron un decreto. Verso 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. No sean obstinados. Vengan y escuchen la verdad.
Verso 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que llevaron cautivos. Verso 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Ellos fueron con los bautistas, con los grupos más pequeños, con los Amish que surgieron en Alemania, los anabaptistas. Cuando estaba en el Asi, estaban los menonitas con sus vestidos y eran tan bonitos. Y ellos tienen una parte de la verdad. Y algún día van a escuchar y dice la palabra de Dios. Y ellos andaban de una ciudad a otra, de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. ¿Nos pasará a nosotros también? Claro que sí. Y luego viene una palabra muy interesante. Con todo esto, sin embargo, algunos de los hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y lo dice la pluma inspirada. Muchos rechazarán el mensaje, pero gracias a Dios no serán todos. Muchos rechazarán, pero gracias a Dios no serán todos. Por esta razón debemos ir al mundo y debemos decirles al pueblo de Dios, vengan, vuelvan a la verdad. Esta es nuestra tarea. Ellos se reían, ellos se burlaban. ¿Y en qué termina todo esto? Él realizó la fiesta de la Pascua, y la Pascua fue realizada como hacía mucho tiempo no se realizaba. Y los sacerdotes recibieron ofrendas para el templo y trajeron mucho, ofrendas, diezmos. Y al final, él mismo se apartó de Dios. No podemos fijarnos en los humanos. No sabemos qué puede pasar mañana. Solo sabemos que Dios está al control. Y dice Segunda de Crónicas 31, 10. Y Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, le respondió: desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. Cuando nosotros hacemos lo correcto, Dios provee los medios. Nosotros no nos tenemos que preocupar que cómo se va a lograr, que qué está bien, qué está mal. Nosotros no lo podemos cambiar. Esto no quiere decir que toda la iglesia ha ido por malos caminos. La Biblia dice que Dios ha permitido muchas veces que los hombres padezcan hambre, que los hombres sean engañados, que ideologías falsas vengan a nuestra iglesia. Y el espíritu de profecía dice que muchas veces Dios ha permitido que lleguen falsas enseñanzas a la iglesia para purificar el pueblo de Dios. Que en muchas iglesias sea tan desolador el panorama que aún un simple niño pueda darse cuenta de los errores en los que ellos están. Y Él permitirá también que algunas iglesias se pierdan sin que ni siquiera una alma sea salva. Pero esto no quiere decir que la iglesia entera se haya perdido, porque esta es la iglesia de Dios. Y debemos aprender de estas historias, debemos aprender que la iglesia tiene sus errores. Y tenemos que darnos cuenta que los directivos de la iglesia muchas veces tienen buenos momentos y momentos de debilidad. Nosotros tenemos debilidades humanas dentro de nosotros. Y dice Segunda de Crónicas, capítulo 30, 17, porque habían muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas santificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. ¿No estaban todos santificados? Sigue diciendo, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, de Isaacar, Zabulón, no se habían purificado,
y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha percibido su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según la purificación del santuario. Increíble. No se habían preparado, pero él oró y Dios escuchó esta oración. Por eso comportémonos y llevemos el Evangelio, aunque aparentemente nuestra iglesia no sea como nosotros lo desearíamos. Segunda de Crónicas 31:20 dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo, cuando comenzó el servicio en la casa de Dios, en la ley y mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia es la iglesia en conflicto. En inglés se dice la iglesia militante, la iglesia en conflicto, la iglesia militante. Y la iglesia militante, lo dice ella, no es la iglesia triunfante. La iglesia final, como se debería ver. Nosotros estamos en las circunstancias que tenemos, los problemas que tenemos, las cosas que ocurren de forma abrupta y que no podemos entender, pero esta es la iglesia de Dios. Y muchos de ellos al final, muchos, que no podían tomar parte en la Pascua porque eran impuros, verán. Y Dios dirá: yo veo su corazón, lo veo, los voy a ayudar, no los dejaré. Y estaré con ustedes hasta el fin del conflicto. Así que mi llamado es: no seamos tan duros con la misma iglesia. Nosotros no somos mejores que los israelitas. Haz lo que es correcto y déjale el juicio y las consecuencias a Dios. Oremos. Amado Padre, nos asombramos como tú durante siglos, con una iglesia tan débil, has esparcido tu verdad en todo el mundo. Que aún en este mundo hay hombres que dicen: este es el camino y queremos andar por él. Y cuando miramos la iglesia nos preocupamos. Y sé, Señor, que tú también te preocupas. Y muchas veces has corregido a la iglesia y sé que viene una corrección, viene un sellamiento. Y aquellos que no tienen el trabajo misionero arraigado en el corazón no pueden ser visitados. Pero mientras esto ocurre, somos nosotros, la iglesia, que permanece en conflicto y que seguimos adelante contigo a pesar de las circunstancias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias porque hay personas que oran y que piden para que estas reuniones se lleven a cabo. Y gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Y ahora, donde quiera que vayamos, nos vamos confiados de esa promesa que tú nos has hecho. Y es que tú no nos abandonarás. Quédate, Señor, con nosotros hasta que finalice este gran conflicto y tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.